Lo mejor del cine peruano, latinoamericano y mundial en el 28 Festival de Cine de Lima, PUCP. Preparémonos para el ritual del cine peruano del 8 al 17 de agosto. ¿Qué tal, Antonella? Bienvenida al Festival de Cine de Lima. Cuéntame, me encantó tu película, antes que nada. Lo estaba viendo en la función de prensa, fue una de las que más me gustó, lo estaba recomendando con las personas que vi. Cuéntame cómo surge la idea y cómo fue todo el proceso de investigación para el guión. Claro, bueno, básicamente la película empieza como... Yo empecé hablando con mi abuela paterna. Ella, bueno, en ese momento creo que tenía 94 años, 95, por ahí, 93, 94. Y bueno, empiezo hablando con ella y como que me quedan muchas preguntas sin responder. Principalmente porque, bueno, ya está muy mayor y claramente ya no podía como profundizar tanto en las respuestas, porque bueno, le agarré el último cachito de la memoria, ¿no? Claro. Entonces empecé hablando con otras mujeres, literalmente, me empecé a preguntar con quién podía hablar, hicimos una especie de casting para encontrarme con otras mujeres y ver si había como alguna conversación. Entonces yo tenía como esa inquietud de cómo había sido la vida para mis abuelas, principalmente porque, bueno, tenían muchos hijos, habían vivido toda la vida casi como, bueno, en el caso de mi abuela materna con su esposo, y la verdad que nunca llegué a preguntarles cómo había sido la vida, cómo había sido, ¿verdad? O sea, no sé, si habían sabido, o sea, si experimentaron un orgasmo, si disfrutaron su sexualidad, si sus maternidades fueron deseadas, si, no sé, cómo sintieron la primera vez que dieron a luz. Todo ese tipo de cosas que no se las había preguntado. Y claro, estamos hablando de que ellas obviamente vivieron en una sociedad más conservadora, más represiva, entonces por más que se las preguntara a mi madre, de fijo para ellas fue distinto. Entonces quería enterarme y de ese lugar surge la película. Algo que destaca mucho de la película es que aborda tanto la sexualidad como el uso de la mujer de forma muy bien llevada. ¿Cómo fue todo el proceso de creación? Mira, yo creo que la película, así como fue una conversación, se gestó y se escribió como siguiendo el hilo conductor de esa conversación. Entonces, no hablamos solo de eso, o sea, hablamos de todo. De hecho, la película, toda la investigación la hice durante pandemia. Entonces, más bien hasta nos hablábamos de las cosas más banales o superficiales, ¿no? De que era para ellas estar solas, porque claro, eran adultas mayores, estaban muy encerradas en su casa. Entonces por ahí que tocábamos temas como, bueno, ya estos no son banales, sino más bien como importantes, ¿no? El miedo a la muerte, la soledad que representa no solo estar en pandemia, sino ser adulta mayor, ¿no? Porque te quedas sola de alguna forma, tengas pareja o no tengas pareja, el mundo te va aislando de alguna forma, tenés menos capacidad de movimiento, etcétera. Entonces salir menos, hacer menos. Entonces se hablaron de un montón de temas, entre ellos sobre sexualidad. Y claro, la sexualidad desgraciadamente está permeada muchísimo por violencia, en el caso de las mujeres, y eso para mí fue una sorpresa, como que me la esperaba, pero no tanto, no hasta lugares tan oscuros, ¿no? La película ha estado teniendo un buen recibimiento en festivales, me parece que también estuvo en la Berlinale. ¿Cómo ves la recepción del público hacia tu película? ¿Cuál es la principal, quizás más allá de los premios, o sea, cuál es lo que más rescatas de toda la experiencia de haber filmado esta película? Sí, yo creo que a mí lo que definitivamente más me ha gustado ha sido la reacción del público, ¿no? Como encontrar a tanta gente que le ha conmovido la película. Creo que para mí eso es hermosísimo, ¿no? Es muy lindo lograr que una película, o sea, es difícil, ¿no? Lograr que una película te llegue al corazoncito y te remueva algo por dentro. Y creo que esta película, por la misma esencia de las historias que estamos escuchando, que son las historias de estas mujeres, están tan llenas de vida que yo creo que conecta, ¿no? Con tu abuela, o sea, es decir, desde algún lugar te conectas. Si sos mujer, porque bueno, claramente ves representadas muchas experiencias que has compartido. Si sos hombre, porque también te pones a pensar en esas historias de tus madres, de tus abuelas, etcétera, ¿no? Entonces como que hay un lugar muy común en la película que creo que conecta, y eso para mí ha sido hermoso. Hay una frase que se menciona en la película que es
Una piensa que quizás su historia es la única, dice la señora, ¿no? Y al final te das cuenta que es la historia de muchas mujeres. Justamente se refería al tema del abuso y todo eso. Sí, yo creo que eso también tiene que ver con en general, no solo con el tema del abuso o la violencia, sino también como en general, ¿no? O sea, de repente a veces sentimos que nuestra historia es muy particular porque vivimos esto y el otro, y de repente hablamos con más personas y es muy parecida su historia de vida. Entonces creo que la película conecta ahí, desde ese lugar universal. ¿Cuáles te gustaría, algunas historias que quisieras contar en próximos proyectos? Uf, qué difícil. Mira, no sé, todavía ya estoy trabajando en una tercera película, pero en este caso yo no la dirijo, sino la estoy produciendo y escribiendo. Se llama Monstruos. La película la dirige Manrique Cortés, que es mi socio de la empresa. Y bueno, es una película que aborda temas sobre masculinidad, aborda temas sobre paternidad y sobre el duelo. Entonces, una película muy hermosa que está gestándose apenas. Y yo, para mi próxima película, ahí sigo pensando. Ahora estoy viendo a ver qué hacer. ¿Cuál va a ser el recorrido de esta película luego de pasar por el Festival de Cine de Lima? Mira, ya estamos estrenando. De hecho, en 2 semanas es el estreno nacional en Costa Rica. Entonces, estoy muy, muy emocionada. Y luego se va a estrenar en Inglaterra, en Francia, en Brasil, o sea, China. Ya se ha vendido a varios territorios donde va a tener su estreno en salas. Y pues nada, yo espero que siga moviéndose la película, pero bueno, ya vos sabes que uno la puede hacer, ya lo que pasa después ya no depende de uno tanto. Algo que noté haciendo la película y que destacó fue que todo está grabado en una sola locación, que es la casa. Bueno, va cambiando con respecto al tiempo, pero sigue siendo la casa. ¿Cómo fue todo el proceso de montaje de la película? Sí, fue muy interesante. Bueno, trabajamos muy de la mano entre director de foto, directora de arte y dirección, ¿no? Ese triangulito, digamos, como que trabajamos muy en conjunto para gestar la puesta en escena de la película. Yo sí ya venía con la idea de que iba a ser una película en una sola locación. Creía que de repente íbamos a salir para hacer ciertas cositas como la feria y así, y después dijimos, no, ya, hagámoslo todo en la casa, y ahora convirtamos este espacio y transformémoslo a cómo se van recordando las cosas. Y bueno, eso fue muy hermoso. Un trabajo de arte enorme, ¿no? De setear esa casa, primero porque la casa cuando entramos estaba vacía completamente, entonces era llenarla para que se sintiera como una casa en la que ya habían vivido muchas generaciones. Entonces de alguna u otra forma todo el crew trajo cosas de su familia y hicimos esta casa colectiva. Porque se ve el espacio de la niña, la adolescente, exacto, la adulta, la esposa y ya también una persona entonces, mayor. Bueno, se hizo un trabajo de arte espectacular. Y también además los espacios se transformaban. Un cuarto de repente se convertía en un cuarto de hospital. El espacio de la abuela se convertía en un aula. Entonces fue muy hermoso trabajarlo e idearlo, ¿no? Claro, lugares que le llevan también a recuerdos pasados o experiencias vividas. Sí. Y bueno, todo esto también surge como de lo mismo que me contaban las adultas. Porque, digamos, hay una que me decía, yo cuando toco algo, es como si me despertara inmediatamente y yo estuviera en ese otro momento de mi vida. Entonces esa sensación de teletransportarte, lo trasladamos un poco a la puesta en escena, pero también como esa idea de que la burbuja, que el tiempo es una burbuja, que no es lineal, sino que uno cada vez que recuerda retrocede en el tiempo, o no retrocede, sino que lo habita. Entonces yo tenía como esta sensación de que todo tenía que cohabitar en el mismo espacio, tanto presente, pasado, y ahí mismo, o sea, es como, yo tenía esta imagen de la adulta conviviendo con sus recuerdos, y eso fue lo que tratamos de llevar a la puesta en escena. Algo que me gustó mucho de la peli es también que, bueno, me remonta a mí a épocas en las que, por ejemplo, hablaba con mi tía abuela o hasta con mis abuelos como tal, y es como que esa sensación creo que genera en el espectador de que quizás no todos ya tienen a sus familiares con ellos, pero se ve representado a través de esas historias, ¿no? Creo que eso es lo que conecta al final con el público. ¿Cuál destacas tú que sea la mayor experiencia que hayas podido trabajar con esas personas adultas? Y tengo entendido que muchas de ellas también quisieron mantenerse en el anonimato, en general. Sí, de hecho, la película, cuando empiezo a conversar con ellas, eso es lo primero que me dicen, que no quieren salir en cámara. Entonces para mí eso representaba un reto muy grande, ¿verdad? Y después nos imaginamos toda esta idea de la puesta en escena y así. Bueno, y yo creo que funciona, ¿no? De alguna forma era una apuesta, o sea, podía quedar muy mal o podía
Ojalá quede Y bien. quedó muy bien. Gracias. Sí, fue un riesgo, o sea, la verdad que sí fue un riesgo y a mí me atravesó desde un lugar de mucha incertidumbre porque constantemente, bueno, porque además cuando haces una película tenés que defenderla y presentarla a fondos y que te la aprueben, ¿verdad? Y que te digan que sí, que no. Y bueno, había muchos nos en el camino, o sea, mucha gente dudando de cómo se iba a hacer la película. Entonces, bueno, fue un riesgo, pero bueno, por suerte funcionó y salió bien. Y con respecto a lo que me preguntabas de ese lugar de conectar, sí, definitivamente, y lo he sentido mucho con el público, que la gente, o sea, es muy hermoso, me he llevado a muchísimas personas jóvenes, ¿verdad?, que les conmueve tantísimo la película y que quieren compartirla con sus familiares. Y yo creo que es porque de alguna forma nuestras historias están reflejadas en esas historias de estas mujeres. ¿Cómo ves la escena en general del cine latinoamericano? Bueno, gestándose, ¿no? O sea, hay mucho pasando y eso es hermoso. O sea, se están contando muchísimas historias. De hecho, el otro día leía un artículo que hablaba de que se está gestando muchas historias políticas desde lo fantasioso, que no necesariamente tiene que ser realismo mágico, pero sí hay como una mezcla de elementos importantes con los que se están jugando, digamos, a la hora de hacer películas desde Latinoamérica. Entonces, bueno, muy, muy emocionada también de estar aquí y poder ver películas ahora. Ya me estaba haciendo mi agenda y haciendo así como, ¿cuál? Voy a ir a ver esta, voy a ir a ver esta. ¿Y cuáles son tus referencias en general? ¿Qué tipo de cine o directores han influenciado en tu carrera como cineasta? Mira, yo creo que un montón, o sea, yo creo que todo lo que uno ve, sea bueno o malo, de alguna forma te permea ahí en el imaginario visual. Evidentemente me encantan las películas, bueno, no sé, por ejemplo, de Haneke o de Alice Rohrwacher, digamos, que es esta italiana alemana. Me encantan sus películas. Lázaro Felice me encantó. O sea, también Lucrecia Martel, por supuesto. Películas como El baño del Papa, tan sencilla pero tan compleja a la vez, ¿no? Porque te muestra toda esta realidad latinoamericana y ese querer superarse. No sé, hay tanto es que hay tanto cine, ¿no? Y tanto que me gusta. Muchas gracias por hacer toda la entrevista. Me encantó tu película. Ya Gracias. venimos 3 años al festival y en 2 oportunidades son películas costarricenses las que más me gustaron. Entonces,